Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Economía actual, tercera edición. Dos compañeros de Banco Santander, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa, y Juan Cerruti, economista y director del Servicio de Estudios y Análisis del Banco, vuelven a reunirse en este podcast por tercera vez para revisar las últimas cifras de inflación y prever su futuro comportamiento. Analizarán las revisiones en las previsiones de crecimiento de la economía española por parte de diferentes organismos internacionales o nos arrojarán un poco más de luz sobre cómo interpretar el reciente colapso de varios bancos estadounidenses. Juan Cerruti, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marta, buenos días, ¿qué tal? Un placer. Un placer tenerte aquí porque tercera vez que hablamos, tercera vez que te secuestro un ratito porque he de decirte, Juan, que cada vez que tenemos que hablar de economía actual, eres la persona que mejor nos explica nuestras preocupaciones y que sabe darnos un poco respuesta a esas incertidumbres que tenemos, ¿no? Entonces, pues tercera vez que nos vemos, tercera vez que comienzo preguntándote por los tipos de interés. Hace un par de semanas los principales bancos, el Banco Central Europeo, la FED, subieron de nuevo los tipos. Y yo te voy a hacer la pregunta recurrente. ¿Hemos tocado techo? ¿Van a seguir subiendo los tipos? ¿Cómo están las cosas, Juan? Bueno, Marta, la verdad que sí, es la tercera vez que me lo preguntás, todas las veces que nos hemos reunido. Y esta vez lo que te puedo decir es que primero que no lo sé. Y si alguien te dice que lo sabe, hay que desconfiar un poquito. Lo que sí podemos los economistas es tratar de anticipar con un grado de probabilidad qué es lo que va a pasar. Y pareciera ser que esta vez sí los bancos centrales están cerca de tocar un techo con los tipos de interés. De hecho, en el caso de la Reserva Federal, que subió 25 puntos básicos, inclusive dio a entender que va a hacer una pausa en su próxima reunión, que no va a subir los tipos, un poco para evaluar qué impacto tuvo esta medicina de subida de tipos sobre la economía. Así que mi respuesta, a diferencia de las otras dos veces, te diría con un mayor grado de probabilidad. En el caso de algunos bancos centrales como la Fed, estamos muy cerca de tocar el techo, el máximo. En el caso del Banco Central, que al día siguiente de la Fed subió los tipos también 25 puntos básicos, la noticia importante es que subió menos. Esto es como un crucero que se va acercando al muelle. Cuando el capitán ve que tiene que empezar a frenar, uno se da cuenta que está cerca del muelle porque el capitán empieza a frenar, ¿no? Bueno, eso es lo que están haciendo los bancos centrales. Están mostrando que la velocidad a la cual suben está desacelerando porque van sintiendo que se acercan a un máximo. El Banco Central Europeo no dijo que va a hacer una pausa, dio a entender que todavía hay más subidas, pero es cierto que pareciera ser que se está acercando ya al muelle. Hablabas de medicina, Juan, y efectivamente los economistas nos explicáis muchas veces que la subida de tipos es un medicamento, ¿no?, que se utiliza pues para frenar la inflación. Sin embargo, vemos que esta medicina yo no sé hasta qué punto está siendo efectiva. La inflación sigue sin bajar demasiado y no sabemos si a lo mejor hay que buscar otro tratamiento alternativo a esta medicina, ¿no?, famosa de los tipos de interés. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo te diría, Marta, que acá tenemos dos riesgos. Uno es que la dosis que estemos dando sea demasiado baja y otro es el riesgo de sobredosis. ¿Sí? Los dos problemas en general cuando uno analiza la historia económica mundial, a los bancos centrales les ha costado mucho regular la dosis. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la píldora que tomamos hoy hace efecto mucho después. Entonces, determinar hoy si la dosis a la cual estoy dando tratamiento al paciente es la adecuada es muy difícil. Por eso la mayoría de los bancos centrales están empezando a juzgar que, ok, le di 3, 4, 5 píldoras, ya es el tratamiento adecuado, voy a esperar, voy a ver qué efecto hace en el paciente en los próximos meses y voy a reajustar o no la dosis. ¿Esto qué significa? Que probablemente después del verano europeo, del verano del hemisferio norte, vamos a ver algunos bancos centrales que van a evaluar que la dosis ya fue suficiente y probablemente hagan ya una pausa en la subida de tipos para empezar a pensar cuándo empiezan a bajarlos. Y habrá otros bancos centrales que al ver la situación del paciente, y cuando me refiero al paciente me refiero a cómo evoluciona la inflación, cómo evoluciona el crecimiento, cómo evoluciona el desempleo, toman la decisión que es necesaria alguna dosis adicional. En nuestro escenario base, el tratamiento está cerca de finalizar. Hay que esperar los efectos y ver si efectivamente es así y podemos ver tal vez el año próximo los primeros recortes de tipos. ¿Tú crees que entonces, a partir del año que viene, podemos empezar a ver una bajada de la inflación? Porque es verdad que los ciudadanos están un poquito asfixiados, ¿no? ¿Cómo podemos esperar esa bajada de la inflación? ¿O si la podemos esperar de cara al año que viene?
Bueno, en general te diría, Marta, que la respuesta acá varía por regiones. Hay regiones que van un poquitito más adelantadas que otras, pero la inflación en sí ya está desacelerándose. Lo que estamos viendo es que de niveles de inflación del 8% que llegamos a tener, por ejemplo, en la eurozona el año pasado, este año vamos a terminar en niveles de entre el 5 y el 4%. Es decir, que la inflación ya está bajando. Lo que ocurre es que buena parte de esa bajada de la inflación no se debe necesariamente a las píldoras, al tratamiento de los bancos centrales. Se debe a cuestiones vinculadas con la geopolítica, con la bajada del precio de la energía, con la mejora en los cuellos de botella. Es como que en los síntomas estamos viendo que la fiebre, la temperatura baja del paciente, pero todavía no sabemos si es porque responde bien al tratamiento. Tenemos que esperar un poquitito más para ver si efectivamente ese tratamiento lo que logra es pasar de niveles de ese 5-4% al 2% que es el objetivo de los bancos centrales. En esto los bancos centrales, por ejemplo, de Latinoamérica están por delante del resto. Hay bancos centrales que ya están evaluando la primera bajada de tipos en América Latina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían empezado antes con la subida de tipos, que habían visto antes la llegada de la inflación? Tal vez porque es una región que está tan acostumbrada a la inflación y como argentino puedo hablar con conocimiento de causa de la inflación, que ve venir muy rápido la infección, entonces reacciona rápido. Bueno, reaccionaron muy rápido y ahora están un poco más adelantados. Pareciera ser que en los próximos meses ya en Latinoamérica vamos a ver bancos centrales empezando a bajar los tipos. Es decir que a veces cuando queremos ver un poquito el futuro, en este caso tenemos que ver qué está pasando en América Latina porque están, los economistas llamamos, adelante en el ciclo económico, van un poquitito adelante en la carretera. Esto en Latinoamérica y en otras regiones de nuestro continente, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? La situación, por ejemplo, nosotros seguimos mucho UK, Reino Unido, y seguimos mucho también Polonia por la presencia que tiene Santander en estos países. Y la situación en términos de inflacionario es igual o un poco más compleja en esos países. Además, en esos dos países se da una particularidad que vemos en muchas economías de Santander, que es que el desempleo, la tasa de paro es muy baja. Tanto en UK como en Polonia la tasa de desempleo está en torno al 3,5%. Pensemos que los economistas consideramos pleno empleo, es decir, que todos tenemos trabajo, cuando la tasa de paro está por debajo del 4%, porque ese 4% se considera que es gente que está rotando. Eso es un fenómeno que estamos viendo en muchas economías. La verdad, y acá me habrás escuchado decirlo alguna vez antes, los economistas entendemos poco el mercado de trabajo después de la pandemia, ¿no? En Estados Unidos le pusieron un nombre que se llama la gran renuncia. ¿Por qué? Porque en algún momento del ciclo económico de Estados Unidos había 5 o 10 millones de personas que no sabían dónde estaban, si se habían ido con una notebook a trabajar en una isla, dónde estaban, pero la forma en la que la gente se relaciona con el mercado de trabajo cambió mucho. Y eso está haciendo que la oferta de trabajo sea más escasa en muchos países. Si le sumamos alguna política migratoria bastante restrictiva en algunos de estos países, hace que la tasa de desempleo en esos países sea muy baja. Entonces son los propios salarios lo que están subiendo a un ritmo tan alto que impulsan la inflación en esos países. De hecho, el Reino Unido y Polonia probablemente están un poquitito detrás de la eurozona en cuanto al combate de la inflación. Todavía hay bastante trabajo por hacer ahí. Pero entonces, lo que nos acabas de explicar quiere decir que la subida de los salarios incrementa la inflación. Mira, Marta, este es un tema muy debatido. Yo no creo que la inflación tenga una sola causa, o sea, que la causa sea una. Esto es como el juego del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué va antes? ¿Si el huevo o la gallina? Bueno, los salarios generan inflación, la inflación dispara subas de salarios. Está todo junto. Lo que están tratando de hacer los bancos centrales es ordenar lo que se llama los precios relativos. Yo siempre digo que 2023 no es un año al que le tenemos que pedir crecimiento. ¿Sí? 2023 no va a ser el año de más crecimiento económico de nuestras vidas. 2023 le tenemos que pedir orden. Es el año donde el médico quiere calmar al paciente, sedarlo, va a tener que operar, va a tener que hacer la intervención y probablemente 2024 o 2025 van a ser los años donde le vamos a pedir crecimiento. Pero después de tener en el 2022 la inflación más alta en 40 años, no es 2023 el año al cual le tenemos que poner gran crecimiento, porque precisamente el médico lo que quiere es que el paciente se tranquilice, ¿sí? Pase un poco a cuarteles de invierno, descanse, se relaje y se vuelva a ordenar, ¿no?
O sea que hemos llegado a un año en el que lo que tenemos que esperar es la estabilidad. Y luego, de cara al 2024, esperar ya el crecimiento. Y tú hablabas de esa bajada también posible de tipos. Y además, lo último que hemos escuchado es esa revisión, ¿no?, del crecimiento en los distintos países. Y España, por ejemplo, es uno de ellos. Se han revisado las previsiones de crecimiento y no son malas. Exactamente. España se han revisado las previsiones de crecimiento. Nosotros mismos revisamos las previsiones de crecimiento al alza de España según los pronosticadores que veamos, pero diría que entre 1,7, 1,8 y 2% o un poco más se está esperando para este año. Tengamos en cuenta que uno podría ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío, ¿no? Si comparamos con el año pasado, España creció 5,5%. Entonces me dirás, bueno, Juan, pero está creciendo la mitad del año pasado. Es cierto. Ahora, si comparo España este año contra la eurozona, España va a crecer el doble de la eurozona. Es de las economías grandes de la eurozona la que más va a crecer. Y además hay una particularidad. El perfil con el cual está creciendo España luego de la pandemia es un perfil un poco más sano. Porque es una economía que depende menos de su mercado interno, de su consumo interno, y es una economía que está creciendo más por su sector externo. Está creciendo más por sus exportaciones. Una buena noticia es que el turismo ya recuperó 100% lo que había perdido los niveles prepandemia. Exactamente, los niveles prepandemia, lo cual es una muy buena noticia teniendo en cuenta la relevancia que tiene el sector turístico en España. Y además estamos esperando el impulso que van a generar los fondos europeos. Los fondos europeos, recordemos, son una serie de fondos estratégicos que la Unión Europea puso a disposición de los países para mejorar la productividad, que es una de las grandes cuentas pendientes de España. En 2022 hubo una gran demora en el desembolso de esos fondos, pero bueno, dado la demora en el 2022, esperamos que lo que no se pudo aplicar en el 2022 se aplique también en el 2023, con lo cual las estimaciones de crecimiento de España en líneas generales son bastante positivas. Juan, y estas estimaciones de crecimiento y estas perspectivas y estas revisiones, como digo, ¿cómo le afecta de repente unos fenómenos meteorológicos como los que estamos viviendo, tanto en España como en el resto de Europa y como incluso en otros países de Latinoamérica, Asia, etcétera? Las sequías, los fenómenos extremos, ¿esto puede afectar de manera clara a esas previsiones y a ese crecimiento del que nos hablas? Totalmente. Bueno, los economistas le ponemos un nombre raro a eso que vos acabas de llamar, es shocks exógenos, ¿no? Que es algo que viene de afuera y no lo podemos anticipar. Uh-huh. Lo que ocurre es que cada vez nos vienen más, con lo cual ya le vamos a tener que cambiar el nombre, porque en lugar de ser shocks exógenos van a ser como algo regular, ¿no? Porque estamos teniendo guerra, pandemia. Bueno, el cambio climático, Marta, que es a lo que hace referencia, es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que acá los diseñadores de políticas tienen que empezar a pensar que esto es un tema que hay que atacarlo y que hay que enfrentarlo rápidamente porque tiene impactos concretos en las vidas de las personas. El caso de la sequía que está afectando a España y está afectando a otros países, por ejemplo Francia, pero nos vamos más lejos, mi país Argentina está con la peor sequía en 100 años. Eso tiene impacto importantísimo en la economía y en la gente, ¿no? Básicamente afecta a la producción de alimentos, por lo tanto impacta en los niveles de precios, por lo tanto impacta en el costo de vida. Impacta en el nivel de producción e impacta también en la inflación. Entonces, yo creo que es un tema donde la clave, hablando en términos geopolíticos y globales, es que los países sean capaces de coordinarse. Generar los incentivos para que los países sean capaces de poner adelante de lo urgente lo importante. Eso es parte del desafío que hay para enfrentar el tema del cambio climático que, como decís, este año en España va a ser importante porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo con la cosecha, ¿no? Y además lo que siempre decimos, que este tipo de fenómenos al impactar en la inflación, impacta en la inflación, pero dentro de la inflación impacta en los alimentos. Y eso es particularmente regresivo. ¿Qué quiero decir con regresivo? Que impacta más a los sectores más vulnerables. Por eso es un tema que es muy importante enfrentarlo cuanto antes. Absolutamente. Yo solo te digo que ayer compré una sandía a 13 euros y que si ayer la compramos a 13 euros, ya no sé si es por la inflación, la subyacente o por lo que, pero el año que viene ya no sé lo que vamos a pagar por un melón. Se nos termina el tiempo, Juan, pero yo no me quiero ir de este café contigo sin preguntarte una cosa muy rápida, aunque el tema tiene miga, pero que nos lo contestes de manera muy rápida.
rápida. Estamos asistiendo de nuevo a cómo el sector económico, el sector financiero de nuevo está en el ojo del huracán. Hay mucha parte de la población que está preocupada. Hemos asistido a 3 caídas de 3 bancos recientemente, en lo que va de 2023. Y a mí me gustaría que tú nos contases si es posible que haya un efecto contagio, si tenemos razones y motivos para preocuparnos y cómo podemos afrontar esta situación. Bueno, es una pregunta muy relevante, Marta, y te agradezco que me la hagas. Lo primero que quiero decirte es que te haría una corrección ahí. No se trata del sector bancario como tal, se trata de un grupo de bancos con determinadas características y focalizados en determinado país. O sea, básicamente hoy lo que estamos viendo es que el tema se ha focalizado en los bancos regionales de Estados Unidos. Y en los bancos regionales de Estados Unidos, ¿por qué? Bueno, los casos de los bancos que cayeron o que fueron comprados o absorbidos, básicamente tenía particularidades por el lado del activo y por el lado del pasivo. Cuando uno ve el balance de un banco, el activo en general está compuesto mayormente por los préstamos y el pasivo por los depósitos. Bueno, estos bancos tenían anomalías por ambos lados. Es decir, yo lo trato de explicar en estos términos. Cuando uno anda en el coche a 40 kilómetros por hora, ningún coche hace ruido. Uh-huh. Cuando el coche lo subimos a 120 kilómetros por hora, no voy a decir más porque creo que 120 es el límite permitido, ¿no? La velocidad legal, pero cuando uno lo sube el coche a una mayor velocidad, los coches mal diseñados hacen ruido y se rompen. Eso no significa que todos los coches estén mal diseñados. El 99,9% de los coches son capaces de andar a una velocidad más alta sin ningún problema. De hecho, los bancos se sienten más cómodos con niveles de tipos más altos que más bajos. Están diseñados, es su hábitat natural navegar en aguas de tipos más altos. Ahora, un determinado grupo de bancos con un mal diseño a esa velocidad se rompió, funcionó mal. Y básicamente, y te lo cuento muy cortito y muy sencillo, el problema era que tanto del activo como del lado del pasivo tenía completamente concentrado su balance. Del lado del activo, porque estaba puesto en determinados instrumentos de renta fija de Estados Unidos, eran entidades que habían crecido tanto que no tuvieron tiempo, en tan poco tiempo que no tuvieron tiempo de diversificar su cartera. Y por lo tanto, lo más rápido, cuando uno no tiene tiempo de generar una base amplia de clientes en términos de préstamos o depósitos, es comprar activos, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y por el lado del pasivo, por el lado de los depósitos, estaba concentrado en empresas tecnológicas, por ejemplo, de la costa oeste de Estados Unidos, de altos ingresos. Claramente hay un principio que acá no se tuvo en cuenta, que es el de diversificación. Y lo contrapongo eso con el modelo que tenemos de bancos en Europa, en particular en España y en particular un banco como Santander, donde tiene una base de clientes de cientos de millones diversificadas en continentes distintos y básicamente con un modelo de negocio retail muy diversificada, muy estable, ¿sí? Entonces digo, eso tiene que ver con si el coche está bien construido o está mal construido de inicio. O sea, por aquí tenemos una buena mecánica y realmente no tenemos que tener miedo, no está justificado ese miedo al contagio. Así es. Entiendo. Pues Juan, se nos termina el tiempo, se nos termina el café. Te emplazo a uno próximo y nada más que agradecerte como siempre este ratito, tu tiempo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, un placer. Gracias, chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast.